Ya, ahora sí. Ya, gracias. Igual estábamos recapitulando un poquito como estas cosas de lo territorial en la clase pasada que tenía que ver con lo físico, con con lo humano también, y de alguna forma implicaba también a veces una visión que construía lugares comunes o sea, construcciones culturales que de alguna forma trascendían lo puramente topográfico o lo puramente de carácter de registro, ¿no? Aunque quizás en su momento no tuvieran esa intención. Veíamos también esta imagen que la quiero traer porque creo que condensaba una serie de situaciones, escalas, objetos que hablaban de esa complejidad que la fotografía es capaz como hemos dicho en otras ocasiones, colocar dentro de un cuadro. O sea, esta fotografía habla mucho, bueno, de un lugar específico que muchos pudimos reconocer a partir de mirar este perfil, de un tipo de habitante, de una condición específica, incluso enuncia una condición periférica que, según nos comentaba Silvana, tampoco era tan periférica, pero de alguna forma hay una construcción de una imagen periférica por la presencia del tipo de suelo, de la textura, del tipo de niños, o sea, también el nombre de la imagen cerca de Little México en San Sereno, o sea, nos habla de un lugar donde hay un tipo de habitante particular, en contraposición a un lugar que es central, o sea, dentro de esa ciudad, que es donde se manejan, se hacen los negocios, se maneja el dinero, y luego la presencia de este elemento que disrumpe mucho en la fotografía y que uno supone que es como el viento que está soportando una torre o un poste muy alto, se ve por su construcción, por el tipo de anclaje y que de alguna forma el fotógrafo utiliza para también como separar una serie de elementos, o sea, como, o para de alguna forma discriminar un territorio vacío, un territorio central y un territorio como habitado de una figura que están como saliendo de la imagen. Entonces, ahí la fotografía evidentemente empieza a ser como mucho más compleja, y hoy vamos a introducirnos en algunos de estas posibilidades también, y también anunciando al final, si nos da tiempo, bueno, si no nos da tiempo también, porque yo me quedo con lo que quieran y lo grabo, vamos a hacer como un ensayo de la pauta del trabajo final para que un poco lo consideremos, ¿no? Veíamos también a Cabo Frank dentro de este gran viaje que hizo por los Estados Unidos y la manera como registró un Estados Unidos que para nada era el Estados Unidos de los años 50, con el discurso de la posguerra, la potencia exitosa, emergente, etcétera, sino un Estados Unidos de alguna forma que tenía sus lugares oscuros, sus personas decadentes, sus segregaciones, sus tristezas, sus complejidades sociales, y que de alguna forma también fue atacado por esa visión sobre este territorio, si se quiere, este territorio habitado por estos sujetos, vamos a llamarlos, no pertenecientes a una imagen óptima del país. Y esta foto, que no la comentamos mucho la semana pasada, es de esa misma serie, y nos habla un poco cómo Frank mira ese territorio de los Estados Unidos a través del libro de Americans. Es una sociedad, si se quiere, vacía, hay la omnipresencia de este aparato, que es un invento relativamente reciente, la televisión como medio de masa. En ese momento no tendrá 10 años todavía y ya está en todos los lugares, está como siempre dominando dominando los espacios, los grupos familiares, los grupos sociales. Y la foto muestra una inestabilidad, un contraste, una incomodidad. No hay personas, hay como el espacio vacío para las personas. De alguna forma, esta gran ventana que mira hacia la afuera está totalmente velada por el exceso de luz, o sea, no podemos mirar hacia afuera. Nuestra única manera de mirar el mundo es este aparato, ¿no? O sea, el acceso al mundo se da acá y no se da necesariamente acá. Entonces, bueno, son una de las interpretaciones posibles que se puede dar sobre esta imagen, pero nos habla de esa visión, si se quiere, pesimista o un poco, si se quiere, desapegada que tiene Frank, que por cierto es extranjero, sobre los Estados Unidos. Entonces, sobre esta manera de moverse por el territorio y empezar a captar las particularidades sociales, humanas, pero también físicas, yo creo que hay un fotógrafo que es fundamental, que es Josef Kudelka. Es un fotógrafo checo, ya muy mayor, sigue vivo, es miembro de la agencia Magnum. Se ha especializado sobre todo o sea, su tema de trabajo natural
son dos en este momento, o hasta los últimos años. Uno, la fotografía de lugares y de personas, si se quieren, al margen de la sociedad. Su primer trabajo fue sobre los gitanos de Europa del Este, Rumania y Checoslovaquia. Y luego también como paisajes, también asociados a esta condición como periférica o externa o problemática. O sea, obviamente no fotografía los lugares instituidos o los lugares, vamos a llamarlos, mejor presentados de la arquitectura y el urbanismo y el paisaje, sino lugares de alguna forma problemáticas. Él tiene una circunstancia particular. Él fue el fotógrafo en el año 1968 de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. En el año 67 se dio un proceso de, bueno, como ustedes saben, Checoslovaquia, que ya no existe porque ahora es la República Checa, en aquel momento era un país asociado al bloque soviético, lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, y un presidente, Valek, empezó a dar como una apertura, una pequeña apertura fuera del régimen comunista más estricto, empezó a dar una apertura a ciertas expresiones culturales, democráticas, políticas, etcétera. Y a la Unión Soviética eso no le gustó nada, y bueno, ese periodo se llamó la Primavera de Praga, y básicamente la Unión Soviética con sus aliados más cercanos invadieron el país y como que acabaron con este proceso de apertura. Entonces, Kudelka, que era checo y vivía en Praga, hizo una serie de fotografías bien conocidas en su momento y ahora sobre este proceso, sobre todo que mostraba cómo las personas se habían enfrentado a estos tanques, a estos soldados, cómo había habido una reacción popular que de alguna forma se oponía a esta reinserción, si se quiere, o esta reapropiación que la Unión Soviética estaba haciendo del país. Y fueron unas fotografías obviamente muy problemáticas que Kudelka inmediatamente, o sea, las mandó fuera de Checoslovaquia, mandó las películas a través de amigos y personas que podían salir, él no podía salir, y las fotografías se empezaron a publicar en el mundo entero, pero no se podía usar su nombre, entonces lo llamaron simplemente Pepe, que era en inglés, o sea, el fotógrafo de Praga, en inglés, Prague Photographer. Y de alguna forma, Kudelka empezó a ser buscado sin saber exactamente quién era y se vio obligado a escapar de Checoslovaquia. Y ahí empezó una vida, si se quiere, nómada, una vida sin hogar, sin patria, sin pasaporte, con muchísimos problemas en los cuales él se dedicó por muchos años a transitar por las periferias europeas, estamos hablando de los años 60, 70, se fue a Inglaterra y sus temas se pasó por Francia, después viajó por muchos otros lugares, por España, por Italia, pero sus temas siempre eran estas periferias, si se quieren, territoriales y culturales, y las sociedades que de alguna forma las habitaban, ¿no? Siempre fue un fotógrafo como estos lugares externos, un fotógrafo expatriado, un fotógrafo expulsado, que solamente pudo asumir la autoría de su fotografía después del año 89, cuando cae el muro de Berlín y se rompe el pacto de Varsovia. El mundo pudo saber que él había sido el fotógrafo de estas imágenes que se habían distribuido por el mundo entero, con la salvedad que se distribuyeron tapando los rostros de todas las personas que estaban ahí como en oposición a la presencia de los tanques. Entonces, un poquito antes de esto, él había empezado a trabajar estas situaciones periféricas, por ejemplo, a través de esta serie que se llama Gitanos, que es una serie que, bueno, como ustedes saben, los pueblos gitanos siempre han sido pueblos que han sido vistos de manera problemática. Son unos pueblos que no tienen un origen localizado, o sea, se sabe de dónde se originaron hacia el siglo XV, XVI, de dónde vinieron, pero que en Europa nunca han sido, en Europa ni en el mundo entero, nunca han sido bien recibidos, porque de alguna forma es una especie de pueblo que practica el nomadismo y practica cierta como clausura cultural, o sea, como que se mueven mucho entre ellos mismos, tienen prácticas que se asocian, bueno, con la música, con el baile, también con la magia, hasta la magia negra, se les asocia con la criminalidad, o sea, de alguna forma siempre han sido como ellos se quieren mantener al margen y la sociedad de alguna forma también los ha mantenido como al margen. Hay una serie de visiones, si se quiere, lugares comunes sobre los gitanos, y una de ellas es, bueno, esta cosa colorida del baile, etcétera, porque de alguna manera en este momento, en los años 60, a Kudelka no es lo que le interesa, lo que le interesa es esta condición como marginal, en el sentido de un pueblo que se ubica al margen, que tiene unas prácticas como muy cerradas, que tiene unas familiaridades como muy internas y que de alguna forma
él se gana su confianza y logra como entrar, acercarse de manera como muy directa, y él hace, bueno, es un reportaje documental muy extenso que él publica ordenado de distintas maneras en distintos libros a lo largo de su vida. Fue como su primer trabajo, digamos, conocido. La fotografía de Kudelka, bueno, como mucho de lo que hemos visto últimamente, es como problemática en su composición, una fotografía fragmentada muchas veces, que no busca una unidad temática. Vemos aquí un juego de miradas entre tres sujetos que están como muy distintivamente ubicados en la imagen. Hay una idea de intimidad, pero no necesariamente una idea de complicidad de todos. Hay una persona que parece ser cómplice con la foto y otras personas que van como mirándose los unos a los otros, y que empieza a haber una expresión como, no sé si de preocupación o de reclamo en ellos, y Kudelka logra acercarse, porque realmente él se acerca y logra como este contacto muy íntimo con estas domesticidades gitanas, un poco totalmente desvinculado de cualquier, vamos a llamarlo, la palabra hoy no la tengo a la mano, no es arquetipo, ni tampoco es lugar común, pero bueno, con la mirada común que la sociedad tiene sobre este pueblo. ¿Con el estereotipo? Estereotipo, exacto, gracias. Con el estereotipo sobre los gitanos. Son unas imágenes, unas composiciones muy fuertes, de contrastes, de repeticiones, a veces parece el mismo sujeto, contrastes de escalas, texturas, un tipo de fotografía muy fuerte, como formalmente. Si alguien quiere comentar algo, bienvenidos. Esta imagen también es curiosa, habla de la cercanía que él logra, de los rituales más privados, esta especie como de funeral privado dentro de una casa. Como hay como dos niveles, si se fijan, casi todos los niños están mirando al fotógrafo, mientras que todas las otras personas como que se abstraen de su presencia, ¿no? Y la imagen tiene ese sello como de instantaneidad, que está dada por el encuadre, que no es un encuadre perfecto, está torcido en la horizontal, está desplazado al centro, un poco hacia un lado, un poco juega con el desalineamiento que hay entre la ventana y el cuerpo, y como que eso, aprovecha eso como para desestabilizar la imagen también, como para no darle un carácter demasiado ritual, como un ritual demasiado estructurado, sino más bien como una situación más cotidiana, más doméstica, a una cosa que perfectamente hubiera podido ser fotografiada de una manera mucho más ritual o también estereotipada. ¿Por qué piensan que, bueno, la pregunta quizás es obvia, quizás un poco para que elaboremos, o sea, ¿qué pasa cuando incluimos este tipo de imágenes en el tema del territorio? O sea, específicamente en el trabajo de gitanos, cuando pensamos que Kudelka fue un fotógrafo que no solamente fotografió los gitanos aquí, lo fotografió en muchos otros lugares de Europa, ¿qué piensan? Yo encuentro que se hace más latente el concepto de la otredad, como porque, o sea, se reafirma porque socialmente siempre han sido desplazados los gitanos, pero ahora son sujetos de la foto. Entonces ahí hay como esa disparidad entre protagonistas, pero también reconociendo esa otredad y claro, y parte de un territorio que claro, puede aparecer en el pie de foto a donde corresponde, pero en realidad se entiende que no es fijo, que es volátil. Claro, sí, que evidentemente yo, bueno, no sé si en todos estos casos sean exactamente nómadas, pero sí hay una volatilidad, como tú dices, esa idea es bonita, hay una fragilidad también en la manera como él muestra a estas personas. La serie es muy amplia, yo tuve que traer muy pocas fotos, pero lo pueden mirar en la página de Magnum o en otros sitios. Y bueno, obviamente el tema de la otredad, pero una otredad que no está como domesticada, o sea, una otredad un poco como la relación entre el sujeto y el caballo, ¿no? Como que hay un equiparamiento entre ellos, ¿no? Él lo reconoce a él y lo reconoce a él como unos otros, pero que son distintos, que nunca van a pertenecer, que no es esa imagen del gitano pertinente que vamos a ver, bueno, que se ha transformado en expresiones como ciertas cuestiones de la música, el flamenco, etcétera. Fernando. Sí,
O sea, estaba pensando justo en lo que señalaba Consuelo en torno a la otredad, porque hablar de territorio, por ejemplo, y quizás esto también es muy geográfico, pero como por ejemplo el pueblo gitano, que originalmente uno podría pensar que no hay como una localización específica, como física, que uno podría delimitar que es habitualmente lo que se asimila al concepto de territorio. Claro. Sin embargo, en este caso la fotografía de Kudelka actúa como una especie de mediador o de mediación en torno a este territorio que no necesariamente es eh, como físico eh, sí, tangible, por decirlo de alguna manera, sino que se expresa a través de estas pequeñas metáforas del cotidiano y que empieza a abrir, por ejemplo, como distintos niveles, porque, por ejemplo, la fotografía que aparecía, la de la persona muerta, me parece bastante interesante como los distintos niveles de edad, o sea, como los adultos están concentrados y los Sí. niños son los que miran expectantes a la cámara, o sea, como quién es este sujeto y qué acaba de hacer. Y es súper interesante eso, porque habla un poco también como de esta ingenuidad, quizás no es la palabra, pero en torno a lo que es el acto fotográfico, y que sucede con la infancia gitana, en este caso. Entonces, claro, me parece interesante como esto de la fotografía como de un territorio que no es tangible, sino que un territorio que empieza a aparecer con esto de el cotidiano, con una especie de paisaje doméstico también, y que eventualmente también pone en discusión como si es que aplicamos el concepto de territorio a un pueblo que ha sido constantemente desterritorializado. Entonces, eso. Claro, como que el territorio en el caso de los gitanos no es el lugar fijo, sino es el tránsito, ¿no? El tránsito y la manera como han sido desplazados de aquí para allá, o sea, o siguen siendo constantemente desplazados, o ellos se desplazan por voluntad propia. Es interesante, si uno se pone en el lugar de este momento, o sea, en el momento de este lugar, un poco pensar bueno, si estas personas alguna vez habían visto o habían tenido tan cerca a un fotógrafo y la cámara fotográfica, y si ellos entendían o comprendían cuál era el acto en el cual estaban participando, y cómo Kudelka de alguna forma no sé, no tengo ni idea, cómo los convenció, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna forma los gitanos va a influir mucho en la obra de Kudelka, porque más adelante Kudelka se va a convertir en un nómada, literalmente. Él va a decir, bueno, yo puedo trabajar en Magnum fijo, con mucho más encargos, y vivir en París y pagar un departamento, o trabajar en Magnum con menos encargos y vivir y no tener que pagar un departamento y utilizar ese dinero de la cuenta para viajar por toda Europa y dormir donde me haga la noche. Entonces Kudelka se hizo una mochila, tomó una cámara, una cantidad de películas fotográficas y se fue a vagabundear por toda Europa, estando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. A veces conocía amigos, lo alojaban, a veces dormía en el campo, en el descampado, etc. Y hizo una potentísima serie, o sea, lo que después se convirtió en una serie fotográfica que se llamó Exilios, o que se llama Exilios, que también está publicada con ese nombre, que tiene que ver con esa vida nómada donde recorría lugares de todo tipo, y que tiene que ver y que muestra mucho una tensión también entre el territorio y el sujeto, o los sujetos fotografiados. O sea, el sujeto siempre aparece, muchas veces aparece como una condición de indiscernible, problemático en el buen sentido, no problemático, pero problemático porque produce miedo, porque produce preguntas, porque produce humor, o sea, porque causa humor, porque produce ternura. Hay fotografías, bueno, es muy amplia la serie y es por toda Europa. Procura el logra como siempre introducirse como en intimidades o en situaciones como donde el sujeto queda como problematizado, queda un poco agitanado, diría uno, de alguna forma. No nos podemos expandir mucho, pero en esta misma serie, por ejemplo, aparece esta imagen, y que es casi que 20 años después de la de Robert Frank del televisor en la cafetería. Y, y bueno, es distinta, pero un poco tiene como los mismos componentes, ¿no? Hay un espacio vacío, pero el afuera se introduce dentro de ese espacio a través de esta sombra que proviene de una ventana. O sea, la ventana de Frank era indiscernible. Esta ventana nos anuncia la presencia de alguien que está afuera de un espacio que está vacío, que está desocupado, porque en la silla no hay nadie, que también es una sombra, y bueno, la televisión está allí, pero en el mundo afuera parece que suceden cosas, ¿no? Yo creo que es una manera quizás interesante pensarlo como en 20 años,
y en otro contexto, en el contexto europeo versus el contexto de Estados Unidos, pueden establecerse como dos maneras de hablar. Un poco cuando el trabajo les pide a ustedes, el trabajo que les pusimos, que trabajen dos imágenes, lo que les estamos pidiendo es que tomen una imagen de las que hemos visto, que hay muchas, y una imagen que no hayamos visto. Y un poco pueden hacer un paralelismo, por ejemplo, como el que acabamos de hacer entre la imagen de Frank y esta, solamente en este caso la segunda la seleccionan ustedes de lo que puedan buscar o encontrar, ¿no? Bueno, siguiendo la pauta, pero es un poco para que vean como que a veces imágenes pueden dialogar y los contenidos de una pueden potenciar a la otra, es un poco como la idea. Bueno, esta es otra foto de esa mirada de exilio, es una mirada muy sentimental en el buen sentido, o sea, muy cargada de sensaciones, de sentimientos, de movimiento. Esta es una de las últimas imágenes del libro, donde él está en un barco en movimiento, y esta es como la estela que deja el barco, que además es la fotografía de manera movida, y la imagen transmite toda esa cuestión como de la masa de agua, como ligeramente sacudida, que fueron como esa textura. Y bueno, a mi juicio, trabajaba de manera impecable en términos de tono, de grano, de luz versus sombra, o sea, como que, y de textura. Kudelka hacia los años 80 empieza a trabajar la imagen panorámica, y aquí vamos a dar entonces un pequeño tránsito hacia lo que llamamos paisaje. La imagen panorámica, como ustedes saben, es la imagen que un poco es horizontal, y que de alguna forma se vincula o se comunica con nuestros ojos. O sea, se supone que nosotros de alguna manera vemos en panorama, o sea, nosotros tenemos una visión que es más ancha que alta, y que movemos la cabeza mayormente así y no tanto así. El panorama tiene que ver también con la relación entre la tierra, el horizonte y el cielo, o entre el mar, el horizonte y el cielo. Y bueno, hay siempre como una creencia, o hay tesis que soportan que la mirada panorámica también se desarrolló en función del hombre protegerse de la violencia del territorio, o sea, que esa mirada que va como buscando en horizontales para ver si viene un león, un elefante, una serpiente, que se va buscando como siempre con relación a esa línea del horizonte, ¿no? Esa mirada como lejana. Entonces, la panorámica de Kudelka lo utiliza para muchas cosas. Bueno, que una imagen que a mí por lo menos me enmudece, o sea, no creo que no quisiera tener que explicarla ni analizarla. Es una imagen fotográficamente sumamente potente, porque él utiliza la niebla o la bruma para eliminar el contraste del fondo. Bueno, no la utiliza, pues la aprovecha. Entonces los negros desaparecen, todo se pone como unos grises, con una tonalidad, en una gama de tonos más o menos, no pareja, pero sin tanta diferencia. También elimina el blanco brillante, bueno, no en el medio, a un tercio de la composición más o menos, o sea, ocupando los famosos tercios, aparece como esta suerte de planta hibernando, que yo lo he visto en otras fotos, no sé qué especie será, esto es en Grecia, o sea, no sé si aquí la habremos visto, pero en otras fotos la he visto y parece a veces como que fuera un árbol como invertido, que estuviera como enterrado la copa y que hubiera quedado como la raíz, y que es el único punto como negro y llamativo de la imagen, y que es muy, si se quiere, violento en su forma, o en su falta de forma, mejor dicho. Entonces es una imagen que yo creo que es muy llamativa formalmente, y bueno, daría para hablar bastante. Pero también se inscribe dentro de esta visión panorámica que lo va a utilizar en muchas otras series. Por ejemplo, esta es una serie que él hace sobre las ruinas helénicas en distintos lugares del Medio Oriente. Por ejemplo, estas son unas ruinas del Templo de Hércules en Jordania, en la ciudad de Amán, y es evidente la oportunidad que aprovecha Kudelka de la presencia como de los restos, los trozos de esta mano y esta otra pieza, como para hablarnos de un personaje que de alguna forma estuvo allí o está allí, o va a estar allí, no sabemos, en contraposición por tono y por forma con las ruinas del templo. Lo interesante de Kudelka, bueno, o lo que a veces nos hace la fotografía con el tema del fuera de campo y dentro del campo, o sea, dentro del campo, fuera de campo, y también con los planos, es que Kudelka nos abstrae. O sea, en realidad estas ruinas están en el centro de una ciudad. Si ustedes detallan aquí, hay casitas y edificios a montón, de mucha altura, una ciudad moderna, contemporánea, y Kudelka elimina, o sea, o hace que
o es una fotografía que elimina toda esta condición como supercentral y urbana para llevarnos a un mundo totalmente como lejano, como periférico, ¿no? Hay un juego también como de construir artificialmente una condición de poca centralidad y de distancia. Esta es otra imagen también de esa serie de ruinas de templos helénicos. Y también él va a trabajar con mucha frecuencia en paisajes periféricos industriales, portuarios. Él trabajó en la misión Datar, que no sé si le hemos mencionado, creo que no, porque no nos ha dado tiempo de hablar muchas cosas, que es una misión que hizo el gobierno francés para dar cuenta de todo el territorio de Francia a finales de los años 80, y también en la misión Transmanché, que era una misión fotográfica para dar cuenta del Canal de la Mancha y sus costas antes de la construcción del túnel. O sea, un poco como ese espacio se estaba ya transformando y preparando para ser unido de manera física por el túnel que vincula Francia con el Reino Unido. Entonces son fotografías de ese contexto, contexto del norte de Francia o del sur de Inglaterra, y que muestran, bueno, también la idea de la infraestructura, el contraste entre elementos muy duros y elementos más blandos, los tonos, etc. Y esta otra foto creo que también es de ese contexto, y bueno, esta foto a mí me impresiona, me llama mucho la atención. No sé si alguien quiere comentarlo, o podemos adivinar qué es y qué hacer con lo que hay. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Es que estaba pensando que, claro, esta fotografía es del 88, y la mayor parte de las fotografías que hemos visto son en blanco y negro. ¿Es por una disponibilidad de los recursos, o sea, fotográficos, como el tema de los negativos, o hay una postura respecto a la fotografía en blanco y negro? O sea, hay una opción, es una opción personal de los fotógrafos, hasta el día de hoy incluso, que muchos prefieren trabajar en blanco y negro porque de alguna forma como sintetizan, abstraen información también, al menos que el color sea uno de los temas de los que quieren trabajar. Pero efectivamente Kudelka siempre ha trabajado en blanco y negro. También sucede que esto todavía es fotografía química, fotografía análoga. La fotografía química o análoga en color, hacerla vamos a llamarlo, con visión de autor, o sea, con un control total de los tonos, de los colores, etcétera, era realmente complicada, o sea, era complicada ya. El fotógrafo de alguna manera como que no tenía tanto control cuando era en blanco y negro. Yo no sé si es el caso, no todos los fotógrafos copian, o se revelan y copian sus propias Eso fotos, es muy claro. pero si es en blanco y negro lo puedes hacer, si es en color es más difícil que tú te Más ocupes de difícil. tus propias imágenes. ¿Sí? Es que, claro, en esta fotografía y en la anterior, la que tiene este como horizonte oscuro, me imagino que a color no logra lo mismo. O sea, aparece un grano Evidentemente. distinto. Entonces, Claro, o sea, aparecen los tonos, aparecen los azules, los claro, verdes, lo que sea, los amarillos, y ahí como que la foto se te desarma un poco también. entonces, o Pero, sea, creo que igual estas fotografías como tan prominentes y de elementos tan grandes, como donde hay un juego con la escala y también donde separa, como en la anterior de Jordania, parece que separa sí, las ruinas de la ciudad. Creo ujú. o sea, por eso también me daba la duda si era parte de un proceso creativo o más que como una construcción, pero creo que ayuda mucho a lograr esa composición de imagen. Sí, yo creo que son las dos cosas, pero evidentemente en el proceso de abstracción, porque acuérdense que la fotografía, lo que el fotógrafo construye es la imagen, y no necesariamente la historia, lo que está narrando. O sea, bueno, depende de cada fotógrafo, pero cuando el fotógrafo quiere construir una imagen, obviamente el hecho de quitarle el color ayuda como a simplificar en el buen sentido esa imagen, o sea, abstraerla, quitarle como parte de la realidad para que esa imagen se convierta en una imagen, vamos a llamarlo, en un sentido casi que pictórico o fotográfico, en un sentido, sobre todo haciendo énfasis en lo gráfico, ¿no? Entonces, bueno, igual hemos visto algunas cosas en color, la verdad es que no muchas, pero por ejemplo la semana Quería pasada vimos decir, a Saul Leiter. Ajá, ¿alguien iba a yo decir quería algo? decir algo igual como respecto a lo que decía la Consu, y claro, de la fotografía en blanco y negro, igual, como decías tú, José Ignacio, que
sintetiza mucho, y eso es como uno de los pros y ayuda como a tener como ese control sobre la fotografía, pero igual se pierden otras cosas, creo yo, y se pierde, por ejemplo, el color, la calidez, o los tonos, lo frío, lo cálido, lo vívido, lo luctuoso, no sé, como que me pasa mucho de pronto que esos son como los contras que tiene, y de repente esa información es como, es valiosa. A mí me pasa mucho como con las fotos de paisaje, que los colores son valiosos. Eh, Sí, igual bueno, hoy vamos, o sea, si llegamos, vamos a ver o sea, vamos a pasar al color y la clase que viene también, porque son fotografías mucho más contemporáneas. Y si se dan cuenta, la clase pasada también cuando pasamos en los años 70 y empezamos a hablar de fotografía callejera ya más contemporánea y todo esto, también apareció mucho el color. Los 70 fue una frontera allí. O sea, prácticamente antes de los 70 sencillamente la fotografía en color no se exhibía, en sentido que no sé, los museos y las galerías no la consideraban que fuera una obra exhibible, o sea, que fuera una práctica estética, una práctica de autor o de arte. O sea, la fotografía en color era fotografía comercial y si tú querías ser fotógrafo como autor, tenías que trabajar en blanco y negro. Ahí empezaron a salir ciertos casos que los vamos a hablar la próxima semana, y por ejemplo la semana pasada hablamos de Saul Leiter, que era una excepción, aunque en su momento su obra tampoco fue conocida, fue una obra que se descubrió más hacia los 90. Él desde los 50 trabajaba en color, unas cosas realmente, bueno, impresionantes, ¿no? Que las vimos la semana anterior. José Ignacio, Sí. quisiera como complementarnos de chiquitita, que creo que es muy interesante, y sobre lo que dice Consuelo, que también todo este momento hemos estado viendo las fotografías como si fuesen una obra individual, en la cual una persona va, saca una foto, Sí. y después la pone en un muro, lo que sea. Pero ahora tal vez eso lo tenemos más integrado por el proceso digital, pero antiguamente ir a sacar una foto, o sea, hacer un negativo, era un proceso intermedio que era solamente la mitad de la pega. Claro. Porque toda la otra mitad es el techo de procesarla, que no solamente meterlo en una máquina, sino que tiene una serie de decisiones creativas. Entonces, eso con el color no se puede, porque es un proceso que ya se industrializó, o sea, es mucho más difícil. Y un caso que creo que no sé si lo vas a mostrar después, José Ignacio, como suele pasarnos, o si no lo puedo compartir después, es que hay una foto de Ansel Adams, que es de un valle, y siempre la ocupan como argumento contra el purismo. Y es que la misma fotografía, él a través de 40 años distintos, él la ha revelado sobre papel de manera distinta. Porque su apreciación sobre cómo esta fotografía debiese ser fue cambiando a la vez con cómo la gente se aburrió de ver esa foto, y también con cómo cambiaron los paradigmas de lo visual en torno a lo que la fotografía debiese o pudiese ser. Entonces también esa es como algo, cosa como importante tomar en cuenta como detrás de estos procesos que implican, claro, decisiones que son que se tomaron en el lugar mismo a la hora de la toma de la fotografía, pero también cosas posteriores que claro, en color no es mucho más complicado de hacer. Sí, eso también es exactamente. Bueno, hay varias cosas. Lo del color, que como decíamos antes, no está al alcance del laboratorista normal ni del fotógrafo, sino son procesos más industrializados que tienen como otras exigencias. O sea, por ejemplo, tú haciendo fotografía en blanco y negro te puedes equivocar en la temperatura de los químicos, no sé, 4 grados centígrados. O sea, bueno, te sale más o menos. Pues si en color te equivocas medio grado, o te equivocabas medio grado, ya te habías echado el negativo entero. O sea, como que tienen otras condiciones de precisión. Luego también se industrializa justamente porque son más costosos y no pueden hacerlo como para copias pequeñas. Lo otro que dice Martín, bueno, vamos a hablar ahora justamente pronto de Ansel Adams. No conozco el caso, sería bueno que lo compartieran, el caso de las distintas copias de una misma imagen, pero me imagino perfectamente, porque Ansel Adams decía, una fotografía, o sea, yo no voy y tomo una fotografía, yo construyo una fotografía con una serie de decisiones técnicas, donde yo sé de qué gris voy a querer colocar cada parte de la foto. O sea, y obviamente esas decisiones técnicas tienen que ver con parámetros estéticos, también pueden cambiar. Entonces, obviamente, el tipo de papel, el tipo de, bueno, si ya el negativo está tomado, el tipo de revelado que le hace, y cómo opera en distintas maneras en ese postprocesamiento, que ahorita en digital obviamente se hace con mayor facilidad, pero sigue siendo la otra mitad del trabajo en la foto es después de la toma. Es como decidir cómo yo quiero que esa foto se vea, ¿no? Entonces,
en ese mismo sentido, entremos en este tema, paisaje. Yo no quiero extenderme mucho acá, porque seguramente ustedes ya como, digamos, arquitectos, geógrafos, han visto este concepto y entienden que es un territorio que es percibido y asimilado culturalmente, y que por lo tanto tiene una serie de significados, o sea, que no es una visión topográfica, sino una visión, si se quiere, sensorial, simbólica, cultural, muchas veces compartida entre distintas personas que habitan un lugar. Muchas veces problemática, o sea, se dice que si tú le preguntas y no es porque el campesino sea insensible, sino que tienes con ciertas cosas una sensibilidad distinta, le preguntas a un campesino, un trabajador del campo, oye, ¿y este paisaje qué le parece? Ah, muy bueno, me da 300 kilos de trigo al año. O sea, como que en el sentido y te preguntas a un pintor y te va a decir otra cosa, y le preguntas a un escritor y te va a decir otra cosa. Entonces no hay una visión única sobre el lugar, sino una visión construida en base a relaciones culturales, a sensibilidades, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, el paisaje es una construcción, y así lo ha sido obviamente desde la pintura, donde el pintor decidía dónde iba un árbol, de qué tipo y otro, y un riachuelo, y unas personas estaban disfrutando de ese lugar maravilloso, y casi que te transmitía sensaciones, bueno, obviamente lumínicas, pero también hasta climáticas, temperaturas, atmósferas, a partir de la construcción de ese sitio, y que hay una serie de lugares comunes de lo pintoresco que obviamente se han establecido, que tienen que ver con lo sinuoso, con lo curvo, con lo suave, con lo disperso, con tengo las palabras como, con lo que es espontáneo, es decir, como que no parece estar ordenado por una serie de condicionantes racionales, sino que las cosas simplemente parecen haber caído allí como, no sé, como diría, no sé, en aquel momento por la mano de Dios, o por las casualidades de la sociedad que de alguna forma produjeron un orden determinado. Eso no solamente es un hecho natural, sino es un hecho también sobre la ciudad. El paisaje urbano también, y la idea de la espontaneidad, de lo fragmentario, si se quiere, de lo que no importa su forma como unidad, sino su relación entre distintas partes, son los temas como típicos vamos a llamarlo, de la imagen bidimensional de lo paisajístico. Y el paisaje también se ha comunicado culturalmente con los seres humanos a través a veces de lo problemático, de lo que nos produce reflexión, pero también a veces nos produce miedo, de alguna forma, de lo que es inconmensurable, y ahí aparece el sentimiento bueno, desarrollado primero por Kant, bueno, no primero por Kant, pero como desarrollado más profundidad por Kant, y después como muy propio del romanticismo, el sentimiento de lo sublime, que tiene que ver que ante las situaciones que me desbordan, yo primero me siento, o sea, de alguna forma me siento a la vez satisfecho por una relación estética positiva con lo que estoy viendo, pero de alguna forma también me siento atemorizado, pero de alguna forma también me siento, si se quiere, reconstruido, porque sé que como ser humano tengo una racionalidad que puede de alguna forma confrontar o enfrentarse con aquello. Es un sentimiento como mezclado entre miedo, placer y razón, que confluyen como en un mismo sujeto. Un poco, bueno, este es otro lugar común, que es el cuadro del caminante sobre el mar de niebla de David Friedrich del año 1817, pero que habla un poquito de ese espíritu romántico cuando uno de los temas era el paisaje, y el paisaje pintoresco, como este que veíamos antes, ¿no? Porque claro, esto es más o menos contemporáneo. Entonces el paisaje, a partir también de este sentimiento y de esta serie como de encuentros, de sentimientos encontrados, se transforma hacia la modernidad para convertirse en un paisaje asusado, tormentoso, inestable, peligroso, y que de alguna forma también en esa sensibilidad de lo sublime, nosotros como sujetos que observamos, pues nos podemos sentir como seguros, obviamente, porque estamos aquí viendo el cuadro y no estamos en el barquito ese que está ahí siendo sacudido por las olas y el huracán, ¿no? O sea, de alguna manera el paisaje pierde esa relación, si se quiere, consustancial con la belleza clásica, para empezar a dar paso a una relación más como una belleza moderna, si se quiere, una belleza mucho más atribulada. Entonces, en el fondo, ante estas imágenes, uno les puede preguntar, ¿qué les parece? O sea, la imagen, ¿qué podríamos decir de esta imagen? Esta es una fotografía de la famosa erupción se me olvidó el nombre del volcán, el sur, en Aysén o en Chaitén, no me acuerdo. Hace como 10 años, que produjo estas imágenes que fueron esta es una foto periodística, o sea, una foto periodística que fue muy común en la época, ¿no? La nube de ceniza
y la tormenta eléctrica que se desata en ese momento que se encuentra con las nubes de agua, con las nubes normales. Esta imagen produce miedo, produce consternación, pero también produce placer, produce contemplación vamos a llamarlo, de la belleza, y esa belleza no está asociada a una forma cerrada, sino más bien a una condición como de proceso, de forma abierta, de una condición como mucho más, si se quiere, desdibujada. O sea, no es la belleza clásica que busca un cuerpo cerrado y legible, sino es una belleza obviamente que tiene que ver más con una sensación de mezcla de cosas o de apertura. En estos 30 segundos o menos les quisiera como un resumen también un poco de la apertura de esa sensibilidad del paisaje que nos va a servir como para lo que les vamos a ver ahora. Bueno, esos son algunos ejemplos fotográficos muy tempranos de Gustave Le Gray, que creo que lo hablamos en su momento, que hacía estos paisajes marinos, donde por primera vez lograba un control expositivo sobre el cielo y sobre el mar, haciendo 2 tomas y usando por lo tanto 2 negativos, y que tampoco también hablaban de esa como percepción idealizada de un lugar que la fotografía a veces trata de construir, y que lo vamos a ver ahora. O en este caso de Leonard Missone, un fotógrafo pictorialista que, como creo que lo hemos mencionado, buscaba reproducir a partir de la fotografía los efectos de la pintura. Y de alguna forma también este paisaje se ve esa condición, ¿no? Por cómo capta la luz, por cómo disuelve la nitidez de la imagen, y también cómo le otorga textura a través del papel que usa, por ejemplo. Bueno, Watkin, que ya lo vimos también, pionero en lo territorial. Y ahora vamos a hablar de Ansel Adams, que Martín siempre es como el anticipador aquí, nos anuncia lo que vamos a ver pronto. Bueno, un fotógrafo clásico de un paisaje muy clásico. O sea, Ansel está un poco visto así como el antecesor de la fotografía comercial del paisaje. O sea, es un fotógrafo con una trayectoria bastante larga. Era una mezcla entre, bueno, primero había tratado de estudiar piano, pintura. Todos tratan de estudiar piano, pintura primero y después terminan haciendo fotografía. Creo que tiene algo que ver como que los dedos no son muy hábiles, entonces como que es más fácil la fotografía. Pero él estaba en California y empezó a trabajar en el estudio de un fotógrafo en el Valle de Yosemite, y bueno, como ustedes saben, el Gran Parque Nacional del Oeste de los Estados Unidos, y ahí finalmente se estableció ya él como fotógrafo y como ecologista también, y como si se quiere, activista de la protección del medio ambiente, donde sus fotografías eran un vehículo como importante. Adams era muy técnico, muy tecnicista y muy divulgador también. Él tenía por ejemplo, tenía una serie de libros que fueron muy importantes durante el siglo XX, uno se llamaba La Cámara, otro el negativo y otro la copia. O sea, como que eran los tres momentos de la fotografía, o sea, cómo hacer la toma, cómo tratar el negativo, o sea, cómo revelarlo, cómo cuidarlo, y cómo producir la copia, y a través de ese control de esos 3 momentos él lograba, o sea, proponía que se lograra una foto perfecta, y desarrolló y difundió el sistema de zonas, que ya lo vamos a hablar ligeramente, pero decían estas cosas interesantes también para lo que hablábamos antes. Las fotografías no se toman, se hacen. Es decir, como que yo como fotógrafo tengo un control absoluto de esa imagen. No es la imagen que capté, es la imagen que de alguna forma produje. Y aquí lo dice de nuevo, se hacen no de cómo las cosas se ven en la realidad, sino de cómo yo quiero que se vean al ser fotografiadas. O sea, que la fotografía es una construcción. También decían, no hay reglas para las buenas fotografías, solo hay buenas fotografías. No es casual que Adams haya sido amigo de Paul Strand y Edward Weston, 2 fotógrafos que hemos mencionado la pasada, como unos fotógrafos que trataron de establecer con mucha claridad la especificidad de lo fotográfico. Por eso, aunque yo creo que eso es relativo, pero muchas, o por lo menos las fotografías que a mí me gustan de Adams, no parecen pinturas, son realmente fotografías que están construidas con lenguaje fotográfico, aunque hay muchas otras que sí lo parecen, sobre todo por los motivos que tienen. Bueno, este era Adams en acción, perdido en los bosques, en los valles de los Estados Unidos. Y esta es una clásica fotografía de Adams de este paisaje
típico que reúne como todos los lugares comunes del tema paisaje. El agua, la curvatura, las vistas lejanas, los primeros, segundos, terceros y cuartos planos, un cielo complejo, una gama tonal muy amplia. Y ahí es, por ejemplo, donde viene el tema del sistema de zonas. O sea, Adams veía una escena y sabía que obviamente habían desde lo más claro hasta lo más oscuro, y él como que hacía mediciones de la exposición en distintos lugares y iba viendo dónde tenía que exponer para asegurarse que, por ejemplo, este reflejo en el agua le quedara absolutamente blanco en contraste con este primer plano que le quedaba absolutamente negro. Y entonces él decidía estas dos, digamos, medía estos dos lugares y en base a eso definía la longitud o la amplitud tonal de su imagen, o sea, definía cuáles eran los grises que iban a aparecer y más o menos imaginaba dónde iban a aparecer todos estos grises. Obviamente en el proceso de revelado y sobre todo de copia, podía recuperar el cielo y hacer una cantidad digamos, de manipulaciones en el buen sentido de la copia fotográfica para recuperar detalle en sitios donde no lo hubiera tenido y también seguir controlando, no solamente en la toma, sino también durante el revelado y la copia, las zonas, o sea, las zonas quiero decir, los distintos grises que él quería que aparecieran. Bueno, las voy a pasar sin comentar mucho, pero si veamos una distinción, o sea, esta que es muy clásica, esta es un poco menos clásica, más moderna. Bueno, Adams es un fotógrafo, ustedes todavía van a Estados Unidos y pueden comprar poleras, postales, libros, póster, mousepad de las fotografías de Adams. Un fotógrafo súper apreciado comercialmente. Y bueno, tuvo mucho éxito en su carrera, obviamente. Pero hay ciertas imágenes que yo creo que trascienden ese gusto, vamos a llamarlo clásico, porque también a través de la manera como él trabaja los tonos y como abstrae ciertas figuras, uno puede ver como quizás un interés distinto, ¿no? O un interés mayor. Aunque técnicamente todas son muy buenas, hay algunas que yo creo que sobresalen, o sea, o que se separan del lugar común del paisaje. Bueno, esta, un poco esta quizás también, o estas, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí el horizonte lo deja prácticamente al 95% de altura de la imagen, y entonces se dedica es como a si se quiere, a esta situación de acá. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Pero esta no es la foto que vimos antes, esta es la foto de Adams, de este mismo sitio. Aquí está esto, ¿verdad? Esta es la foto de Timothy Sullivan, de esta especie como de cueva o caverna con este pueblo. Y esta es la misma foto, pero tomada por Adams. Aquí yo creo que se puede ver con mucha claridad la diferencia entre lo topográfico y vamos a llamarlo, y la fotografía que es más enunciativa o que interpreta más a través de la forma de los contenidos. ¿Cuáles creen ustedes que son las diferencias más importantes desde el punto de vista fotográfico de estas dos imágenes? Siento que... Perdón. No. No, corto. Siento que la foto de la derecha, la de Adams, es mucho más dinámica, menos estática que la otra, que está como de frente, sobre todo porque siento que con las últimas fotos que hemos visto, que lo quería mencionar antes, siento que se fija mucho en la textura. No sé si estoy correcto o no, pero siento que la textura toma un rol muy importante en su fotografía, y por ejemplo acá como que la textura de la ladera del cerro, la montaña, le da ese flujo y esa dinámica como más vertical versus como la mirada frontal de la otra fotografía, que la hace más estática. Totalmente, claro. Claro, ¿qué otra cosa? Sí, yo quizás... Dale. Constante. Yo siento que hay un tema también como con el ángulo, no sé, como ay, se me fue el nombre del fotógrafo que estábamos viendo antes, el de los pueblos gitanos. Sullivan, Kudelka. Kudelka, claro, cuando estábamos viendo esta foto de él, como especie de ceremonia en un funeral, como que había cierto ángulo que le da dinamismo a la imagen, como que siento que también pasa un poco con esto, como en la imagen de Adams, como situar la cámara desde abajo y como darle el eje a como esta textura que dice Guillermo,
como que hay más dinamismo en la imagen, como que uno logra también tener como un poco esto de la monumentalidad o escala del Transforma la sujeto del escala, paisaje, en este caso. claro. Como habla Sí. un poco como encuadra la imagen, siento que igual trabaja con la escala de los objetos, lo mismo que la imagen del, no sé si era el Gran Cañón, como al no mostrar el horizonte y como posarlo solamente como en estas montañas, como que habla un poco de esta monumentalidad al dejar como a que la imagen que está a la izquierda es como un encuadre tan recto, tan centrado, como que uno pierde un poco el Claro, contexto. porque este es una imagen mucho más descriptiva, y fíjense que, por ejemplo, acá aparece este pueblo y luego esto aquí enfrente, porque aquí el fotógrafo quería describir lo que estaba en el sitio y Adam quería interpretar o darle una interpretación formal a esto. También por eso mismo, eso lo mencionamos, casi no se ven, aquí hay dos personas que están ahí para dar escala, y aquí, no, aquí esas personas no están. Bueno, lo que hablábamos antes como de la verticalidad, de la elevación del punto de vista, el trabajo de la luz. O sea, aquí Adams construye este negro, O'Sullivan no, o sea, O'Sullivan realmente los negros se le dan casi que al fondo de la caverna, mientras que Adams los expande a través del control de la exposición, o sea, que logra que abarque mucho más, y obviamente construye con eso como un contraste mucho más fuerte con esta pieza, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de decir que foto es mejor que la otra, o sea, se trata de decir que son fotos que también están hechas con un sentido distinto, ¿no? Y eso creo que es lo importante, quizás, o sea, entender que Sullivan era un explorador que iba con una misión exploratoria y se encontraron eso y dijeron, wow, tomaron una foto, y el otro pues ya sabía que esto existía, y él no va a dar cuenta de la existencia de esto, él va a dar cuenta de una interpretación propia de esto, ¿no? Eso, pero bien. Bueno, son más imágenes de hadas, más como buscando otros temas donde también, o sea, a veces él tenía un interés también como mucho más local, bueno, llegaba a fotografiar plantas, flores, etcétera, o sea, tenía una escala muy variada. Fue un fotógrafo con una carrera muy amplia y con mucho éxito, así que tuvo tiempo y dinero para hacer un montón de cosas. Otra fotografía interesante también, ahora si nos desplazamos al paisaje urbano, fue Berenice Abbott, que fue una fotógrafa estadounidense que fue la que les conté en un momento que descubrió no, pero como que salvó la obra de Eugene Jet y se la llevó a los Estados Unidos para que fuera comprada por el MoMA y difundida por el MoMA. Bueno, ella trabajó con McRae en París, después se fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos hizo un importante trabajo que fue Changing New York, unas fotos de la década del 30 sobre la ciudad, donde vemos también que hay una propuesta, si se quiere, formal propia, obviamente influenciada por las vanguardias, por la forma moderna, que, por ejemplo, distingue. Esto es una fotografía se me olvidó y no lo puse. Creo que Stiglitz, sí, creo que Stiglitz, totalmente pictorialista, bueno, tan pictorialista que está coloreada a mano, del edificio Flatiron, y esta es una fotografía bueno, están distanciadas por, no sé, 40, 45 años, y se ve claramente cuál es el nuevo punto de vista, ¿no? Que está empezando como también la fotografía a darse. Entonces, bueno, aquí los picados, los contrapicados, las vistas aéreas, la aglomeración urbana, las formas, el contraste entre luces y sombras, etcétera, empiezan a ser como bien prominentes. Yo me voy a apurar un poquito porque para variar, estamos mal de tiempo. Pero bueno, por ejemplo, los encuadres son totalmente casuísticos. Aquí utiliza una sombra sobre el edificio y esta bandera parcialmente expuesta para encuadrar esta situación de acá. Es muy fragmentado. O estas vistas como de la complejidad de la ciudad, o sea, esta complejidad de este grano, que era muy propio en Nueva York también de la época. Ella hizo también mucha fotografía científica, de divulgación científica, mucho retrato también, fue una fotógrafa bastante importante, sobre todo también por el momento, o sea, en este momento como de esta primera modernidad. Gabriele Basilico, arquitecto italiano, pero arquitecto dedicado totalmente a la fotografía. Participó también en la misión Datar, esta que les mencionaba del norte de Francia, y tiene una mirada sobre la ciudad
también como de mucha abstracción y mucha separación, si se quiere, o sea, como que él omite la vida urbana y se dedica a la forma que existe en la ciudad, no de los edificios icónicos, sino, por ejemplo, fábricas, situaciones como de vacío, si se quiere, o sea, como de, digamos, de contraste, de contrapunto, que se dan por pura como existencia formal de ciertos elementos en la ciudad. La fotografía nocturna también entendía como una propuesta que más allá de jugar con las lucecitas, busca como hacer estas separaciones, ¿no? O estas visiones como fantasmales de unos paisajes, si se quiere, siempre muy desoladores, muy poco optimistas, siempre trabajando en las periferias, en las famosas otredades, en la que tanto hemos insistido, o sea, bueno, no es el caso de Adam, pero en el caso de Basílico siempre hay un trabajo también de esa otredad urbana, de esa ciudad como fantasmal, espectral, un poco fuera de momento y fuera de lugar, o sea, que uno no siente exactamente por qué le estoy trabajando acá. Bueno, encuadres a veces problemáticos, que jueguen con lo que está al paso, lo que está encontrando. Fue un fotógrafo bastante reconocido, murió hace 2 o 3 años. En este tema del paisaje urbano. Estas son sus fotos de la misión Datar del norte de Francia. Bueno, ahí se insistencia en la abstracción, o en lo casuístico, lo casual, lo banal también. O sea, el edificio es un edificio cualquiera, en un paisaje urbano cualquiera, con unos cables cualesquiera que cruzan el cielo, y con eso él como que construye una escena que obviamente por el uso de la óptica que está haciendo y por bueno, las reproducciones no son las mejores, pero y el uso de los tonos que selecciona como que le da como un interés más formal que documental. O sea, ahí de nuevo la distinción entre el fotógrafo topográfico y el fotógrafo enunciativo, si se quisiera. Hizo algunos trabajos fuera de Europa, fuera de Italia y Francia. Este es un trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, del 2007. Aquí tiene algunas imágenes en color, pero no las traje. Es interesante como él deja explícitamente claro que su problema no es el registro, sino su problema es la construcción de la forma. O sea, por ejemplo, acá los troncos de las palmeras como que ensucian literalmente las fotos, así como si lo hubiéramos rajado con unas líneas negras, y dejan como, digamos, complicado el tema del edificio que está atrás. O sea, no le interesa mostrarlo. Y bueno, a nosotros tampoco nos interesa verlo seguramente, sino que parecen estas líneas negras como que lo marcan. Jordi Bernardó, un fotógrafo catalán, que ha tenido últimamente un desplazamiento más hacia lo humorístico, si se pudiera decir. Trabajó mucho este tema de la ciudad global, de los años que estuvo tan de moda en los años 90, y se iba a las grandes ciudades, Atlanta, Berlín, Nueva York, Tokio, a hacer unas fotografías así como tipo Blade Runner, así como estas grandes abstracciones formales, muros, espacios como inhabitados. Y empieza la función a color aquí. Pero también el tema de nuevo lo casual, de lo contingente de la ciudad. Un hotel semi-abandonado que es como de repente acosado por una rampa de acceso de salida de autopista. Y aquí hay una serie bien interesante que nos habla un poco de esa ciudad contemporánea que ha perdido como el sentido, donde los límites no tienen o sea, donde las fronteras no tienen ningún valor, o sea, como que es un territorio continuo que va y viene sin ningún sentido. Y esta serie que se llama Welcome to Spain, bueno, Spain literalmente, o sea, mal escrito, seguramente él se encontró esta cuestión, eso le dio como la idea de hacer la serie. Esto es en el puerto de Barcelona, y él empieza a hacer una serie que son como las bienvenidas a las ciudades españolas. Entonces la bienvenida a la ciudad española ya no es la puerta que atraviesa la muralla, ni es la llegada a la plaza, sino es un poco una serie de condiciones periféricas que lo va encontrando. Entonces esto es, por ejemplo, Welcome to Illescas, y entonces aparece
incomodísima situación, por ejemplo, donde la vía da una curva y aquí hay como un cerro mal cortado justo lo suficiente para que la vía pase, pero sin ninguna solución de paisaje. Es como una contingencia urbana total. O Welcome to Castelló. Entonces va como o sea, va fotografiando las autopistas que acceden a las distintas ciudades, distintas situaciones que para él se convierten contingentemente en los símbolos o en las marcas que te dicen que estás llegando a un lugar, pero que en el fondo no significan nada. Y ahí hablando de esa otredad y el sinsentido de la ciudad contemporánea. Welcome to San Sebastián, Welcome to Córdoba. Y su fotografía es una fotografía muy directa. Foncuberta dice que es como una fotocopia de lo visto, o sea, como la fotografía de Bernardo muchas veces como que tú te das las cosas tal cual existen y no le da como ningún procesamiento, o sea, o sea, hablábamos antes de toda esa, digamos, todo ese despliegue técnico de Adams y bueno, en cambio hay otro tipo de fotógrafos que son como más directos y que o por lo menos lo hacen, sobre todo en estas últimas series, ¿no? Quizás al principio sí, pero sobre todo si hay algún procesamiento, no tiene la intención de embellecerte el paisaje, porque el paisaje no lo merece. Es un poco como lo que te quieren decir también. Tengo una duda yo Sí. sobre esa foto. Lo que pasa es que me pasa con esta foto que siento que todo está como muy cuidado y es como muy preciso. Me pasa como con el tono del cielo, la textura de abajo. Pero me pasa que la foto como que el edificio no está centrado. Entonces, no sé qué crees tú como que si... como que qué hace más atractivo, ¿cuál escenario hubiese sido más atractivo? Como que la foto en verdad está como más corrida como para un lado del edificio, como centrarlo. O sea, yo no, bueno, a ver, yo creo que él corre, o sea, él trata de tener como esa visión un poquito como de, o sea, transmitir esa visión como instantánea, como que una foto tomada al paso o a la pasada sin darle demasiado interés, pero no es tan así porque obviamente uno ve la foto y la foto está correcta en su perspectiva, está bien expuesta. Él no se fue con una camarita, no tomó la foto con el teléfono, él llevó una cámara, seguramente una cámara de formato medio, tomó la foto por la época probablemente digital. Y yo creo que la descentro también para quitarle, para desmonumentalizar el edificio, para conservar como esa mirada como casual o casuística de la situación y no confrontar, o sea, y no tratar como de darle como una trascendencia que el edificio evidentemente no tiene. O sea, en otros casos, aquí por ejemplo sí está totalmente centrada, le da como importancia. Aquí también puede ser la necesidad de introducir esta información que está acá, introducirla un poco más. Yo creo que aquí hay algo también que él le interesa, o sea, que es como, bueno, es que esta porquería no es la única que hay, también hay otras porquerías cuando uno llega a Córdoba, como puede ser esto, o sea, como que no tiene ningún sentido. Ahora sí, evidentemente no es una foto en un momento cualquiera, le espera un momento, le espera un tipo de luz relativamente dura, pero las sombras no están superpuestas, no hay nadie, no pasa nadie, o sea, no es una foto tomada a la pasada, pero sí es una foto que habla un poco de lo banal o de la condición como cualquiera que puede haber en un momento dado. Sí. Ahora, no sé si me También hay gustaría como más. una tendencia, Ajá. como una tendencia fotográfica también, que va marcando cada periodo, y en este caso, por ejemplo, los últimos 20 años, toda la cinematografía de Wes Anderson, yo creo que ha hecho como un esquema súper rígido que ha fomentado la fotografía de centro, medio panorámica. También Sí, es una tendencia súper vigente, ¿no? yo creo que yo no sé quién influye a quién, pero evidentemente hay una, bueno, vamos a verlo en la clase que viene, si lo logramos. Esta fotografía súper objetiva, que es muy propia de la nueva objetividad alemana, de los Beca, y que también se puso como súper de moda, como una mirada como dice Martín, como central, medio panorámica, a veces como un poquito sobreexpuesta. Bueno, y quizás hoy también veamos algunas cosas. Bueno, este último fotógrafo, como de estas cosas, Mark Rockwell es un fotógrafo canadiense. A mí me parece súper interesante porque o sea, su discurso es como fotografiar, o sea, como que de alguna forma él fotografía la historia. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo vas a fotografiar la historia si la historia es un proceso? Bueno, fotografía como el paisaje de las huellas que la historia dejó, o los restos que la historia dejó, es como una especie de fotografía arqueológica de paisaje, podríamos llamarlo, y de momentos donde el paisaje sufrió como grandes transformaciones. Él lo dice aquí, como la fotografía, los residuos materiales o la evidencia de las fuerzas invisibles
que actúan en las poblaciones. Bueno, esto lo vimos antes, esto es de nuevo Carlton Watkins, que se acuerdan que era el fotógrafo de las empresas de trenes. Y esta es una fotografía de Rockwell del 2003. No es el mismo sitio, pero un poco a lo que voy es que Rockwell va a buscar estas antiguas líneas de tren que siguen existiendo en Estados Unidos, pero no funcionan. O sea, existen las ruinas de los puentes, las ruinas de los caminos, las ruinas de lo que en el momento fueron las vías, y él va como fotografiando estas huellas, bueno, en Estados Unidos y en Canadá. Y le pone de título a la foto la línea de tren que era esa. Por ejemplo, esta era la línea de tren entre San Diego y Arizona, el Eastern número 7. En este caso está fotografiando el terraplén, donde alguna vez estuvo la vía. Como ustedes saben, las vías había que hacer un terraplén que nivelara la topografía. Sobre este terraplén se ponían los durmientes, sobre los durmientes se ponían los rieles. Entonces Rudel va buscando terraplenes que tienen más de 100 años de haber sido construidos, que hoy en día no operan como vías de tren, pero que todavía de alguna forma persisten, parcialmente erosionados, y va como marcando como esas huellas, a veces erosionados, tapados por la vegetación superficial, un poco desarmados. Y él va como, bueno, en ese sentido es como el paisaje histórico, pero en un sentido como que el paisaje de los restos que quedan de lo que en algún momento fueron infraestructuras supremamente importantes. Aquí otro caso, el Tecopa número 1. Y esta serie, quizás un poquito más siniestra, esta serie se llama Cráteres. Son tomadas en el desierto del medio oeste de los Estados Unidos, en Utah y en Nevada. ¿Qué piensan ustedes que serán estos cráteres? ¿No son de, cómo se llama? De ensayos de bombardeo? Son cráteres de ensayos nucleares, exactamente. Como ustedes saben, en los años 50, 60, creo que hasta los 60, no sé si hasta los 70, se hacían pruebas nucleares al aire libre, a cielo abierto en los Estados Unidos, en las partes despobladas del desierto, y obviamente eso les daba unos cráteres inmensos. Entonces Rockwell se tomó la tarea de ir y fotografiarlos. Entonces, de nuevo, esa relación entre paisaje, en un sentido como fáctico, material, e historia, o sea, como la historia de las bombas nucleares, el desarrollo de las bombas atómicas, como que de alguna forma son marcas que todavía hoy persisten, y Rockwell se dispone a registrarlas. No, perdón, el último era este. El último, antes de pasar a otra cosa. Me gustaría decir algo respecto. Sí, por supuesto, por supuesto. Que me pasa, por ejemplo, que sabiendo que estas fotografías son de las zonas de los ensayos de Estados Unidos, y que se transmite un poco la idea de desierto como tal, porque uno ve como llano. Sin embargo, es interesante porque eventualmente, por ejemplo, el concepto de zonas de sacrificio viene de estas zonas donde se hicieron los ensayos. Claro, no eran zonas desérticas, sino que había población indígena. Sí, entonces, también. estas imágenes eventualmente alimentan un poco esa, o sea, no digo que lo hagan totalmente, pero uno pensando, por ejemplo, si estas imágenes se reproducen y eventualmente llegan a la población, eventualmente, claro, se crea ese imaginario de zonas despobladas. ¿No? Eso, realmente. Claro, el poder sí, obvio que la zona, bueno, habría que ver caso a caso. En algunos casos se desplazaron poblaciones, en algunos casos incluso se desplazaron, o sea, lugares urbanizados. No había tampoco una noción de cuál era el daño que se podía producir, y produjo unos daños enormes en las poblaciones relativamente cercanas, pero sí, evidentemente, transmite una imagen de vacío, y que seguramente fue un vacío que existió, pero después de la prueba, ¿no? O sea, no transmite la historia en un sentido de los hechos históricos y su contexto, transmite la historia en un sentido como, si se quiere, como de vestigio material, ¿no? O sea, como que no sabemos, o sea, sabemos que ese gran cráter es curioso porque no es muy informativa, yo creo que es más bien evocativa. No es una fotografía topográfica, aunque es muy, si se quiere, muy objetiva en su mirada. Es una fotografía que enuncia como que, oye, aquí está la huella de algo que fue gordo. Aunque no sabemos cuánto mide, a lo mejor esto mide 1,5 metros, o a lo mejor mide 3 kilómetros, o sea, no lo sé. O sea, seguramente no, pero uno no tiene una unidad de escala como muy precisa, ¿no? Pero sí, evidentemente no quiero decir que la fotografía como que
que transmita una verdad. Bueno, eso que estamos hablando en la primera clase, la fotografía evoca una situación, podríamos decir. Hablando de verdades y situaciones, Eduard Burtynsky, un fotógrafo relativamente polémico, porque justamente él va a los sitios donde la industrialización produce más daño ecológico, más daño a recursos naturales, o sea, a reservas naturales, más daños de todo tipo, y toma unas fotografías cuyo sentido parece ser únicamente formal. Bueno, y además las expone en estas dimensiones, o sea, como que una fotografía mide como 3 metros por 7, o en cajas de luz como no sé, 2 metros y medio por 1 metro, con muchos recursos, un fotógrafo muy comercial, muy famoso, pero donde su interés no es mostrar la naturaleza virgen, evidentemente, sino la transformación de la naturaleza. Por ejemplo, esta es una gran cantera en un momento que está siendo explotada, y él básicamente hace composiciones agraciadas fotográficamente con lugares como estos, ¿no? Obviamente su discurso, bueno, no es muy activista. Yo pienso que igual se queda un poco corto, pero él obviamente dice que está criticando estas situaciones, pero yo creo que hay una contradicción o una tensión entre cómo puedes criticar algo y presentarlo como de esta manera. Sería como la pregunta que uno se haría. Esto, por ejemplo, es la garganta de la represa del río del río Amarillo en China, que fue una obra que ecológicamente produjo muchísimos problemas, y él va cuando la obra ya está construida y muestra como su magnificencia, vamos a llamarla formal e ingenieril. O por ejemplo, estas son minas en Australia, o sea, como territorios mineros. Y también obviamente hay una construcción de una imagen bella, si se quiere, o sea, bella en un sentido compositivo, cromático, etcétera, con muchos recursos además, porque además siempre fotografiando desde helicópteros y cosas así. Una cantera. ¿Qué piensan de Burtynsky? Bueno, ahí se encarna, ¿no?, lo que decía Benjamin sobre cómo la humanidad eventualmente termina por poder contemplar su propia destrucción de una manera estética. Me parece como una estética de la destrucción, ¿no? Sí, la estética de la destrucción, sí. Sí, efectivamente, que en el fondo no es infrecuente. O sea, cuando nosotros vemos las fotografías de Rockwell que vimos antes, también de esos cráteres, pero yo pienso que formalmente es una fotografía muy peligrosa, como si yo les preguntara qué fotografía colgarían en su living, esta o esta. Quizás muchos colgaríamos, no sé, colgaríamos esta. Y es una fotografía que habla de la depredación de un territorio, ¿no? Y si nosotros no nos explican mucho, no nos damos cuenta. Ese es como el peligro, y como tú dices, Martín, la estetización de esa destrucción. Bueno, yo muy a la pasada no quiero dejar de pasarles estos contenidos, porque nos tocan a nosotros también, o sea, toca a Chile y toca estas últimas prácticas fotográficas que involucran de alguna forma el paisaje y la producción. Esto además tiene que ver con un proyecto de investigación que estamos haciendo, donde Martín también está participando, y con el seminario que se hizo hace un par de semanas y que está en línea si quieren ver los videos. Pero es como un conjunto de autores, no voy a entrar mucho en detalle, pero por ejemplo Marcos Segers, con esta serie sobre el norte, las actividades del norte de Chile, las actividades extractivas. Creo que Segers se mueve un poco, o sea, está como en el borde entre la estetización y la crítica, a pesar de que él es muy crítico en su discurso, pues como que su fotografía, por la resolución técnica, por la gama tonal, etcétera, como que quizás dejan abierto, ¿no? Aunque hay cosas que son evidentemente poco agraciadas, como el tema de paisaje, y que uno se puede sentir inquieto ante, por ejemplo, este cerco hecho de neumáticos. Evidentemente hay un manejo de la composición y el lenguaje fotográfico que lo hacen, vamos a llamarlo pasable o potable. Bueno, el tema del agua, o sea, el nombre de la serie es Agua, Minería y Éxodo. Con eso también como que él pone su punto de vista, ¿no?
Y esta es otra serie de Elso que se llama Fuego en plantaciones monocultivo, que tiene que ver con los incendios en los bosques reforestados de la industria forestal, o sea, en los bosques de pino, de la celulosa, de la industria papelera, etcétera. Y bueno, también la construcción de una imagen bella que si uno se involucra se da cuenta como que de repente ese bosque, el fuego acaba de pasar por él, bueno, acaba no sé hace cuánto tiempo, pero como que el fuego pasó sin destruirlo, o sea, quizás los árboles estén muertos, o sea, sin derrumbarlo, pero como de alguna forma lo pasó, o sea, como que el fuego fue una presencia que pasó por ese lugar, o por este lugar, por ejemplo, también sin que eso sea del todo evidente en la imagen, ¿no? Tomás Munita, también un fotógrafo chileno muy reconocido, con varios premios WordPress, con unos reportajes de fotoperiodismo impresionantes. Por ejemplo, el funeral de Fidel Castro. Entran en su página y búsquenlo. Tiene esta serie del 2011 que se llama Cosecha Perdida, que también tiene que ver con la sequía en el norte, producto del extractivismo minero y cómo se toma el agua para la industria y se le quita a las personas que históricamente la han utilizado. Y de nuevo, lo voy a decir así, pero no me tomen literal, nos confunde Munita con la belleza de esta imagen, o con la belleza de esta imagen, cuando en el fondo está tratando también de denunciar un hecho territorial, como si se quiere, concretamente dañino, ¿no? Desde otra aproximación, porque aquí lo que quiero mostrar es que hay distintas aproximaciones a este tema. Ignacio Acosta, chileno, pero radicado en el Reino Unido, preparó una investigación muy larga de 5 o 6 años sobre el extractivismo del cobre en Chile y cuáles eran como sus expresiones digamos, y consecuencias territoriales en muchos aspectos. Y aquí es donde el fotógrafo despliega como un proyecto muy amplio. Acosta despliega una serie de dispositivos, imágenes, objetos, narraciones, textos, que van todos alrededor a reconstruir como las líneas de conexión entre los distintos hechos, entre la explotación del cobre, su consumo, su comercio, etc. Entonces aquí viene como algunos, y además esto lo exponen los museos en una suerte como de despliegue donde es ambiguo entre si esto es un reportaje periodístico de investigación, un programa de televisión o un trabajo de un fotógrafo o una investigación académica. Y bueno, es muy propio también de prácticas contemporáneas en este sentido, ¿no? Como este despliegue en el espacio del arte como del activismo también. Entonces, este trabajo se compone como distintas series, como por ejemplo esta, que no le puse el subtítulo, pero se llama La Ruta del Ácido Sulfúrico. Entonces, él fotografía la carretera, la neblina y el lugar. Y claro, al poner ese título, La Ruta del Ácido Sulfúrico, como que nos produce como un cortocircuito, o sea, no sabemos si es un territorio contaminado o es un territorio limpio, o exactamente, pero de alguna forma nos transmite, nos enuncia como cierta ambigüedad sobre estas operaciones. Con esta otra que se llama Miss Chuquicamata, oye, no puse los títulos específicos, que tiene que ver con la mina de Chuquicamata y el problema o la presencia de lo que había sido el pueblo, la ciudad de Chuquicamata, o el campamento, como lo quieran llamar, al lado, que como ustedes saben, hace algunos años fue despoblado o desalojado porque había muchos problemas de contaminación, y en el fondo la mina sigue creciendo y lanza su escoria, o sea, o sus residuos, sobre lo que fue la antigua ciudad. Entonces la ciudad está siendo, como si se quiere, sepultada bajo la presencia de esta inmensa nueva montaña de residuos de la industria del cobre que van apareciendo. Entonces aquí hay una serie de fotografías, un ensayo que él hace bastante extenso sobre la ciudad, su estado actual ya despoblado. Y aquí esta fotografía que me parece bien cruda, donde se ve la escoria de la industria del cobre. O sea, la escoria es toda la sobra, todo el material que no es trabajado, que es transportado y va siendo echado y va siendo acumulado en una gran montaña sobre lo que antiguamente había sido esta ciudad donde vivían, no sé, 7.000, 10.000 personas, no recuerdo. Miren, llegamos a la hora. Yo voy a seguir unos minutos más a ver si terminamos esto. Los que se tengan que ir, no se preocupen.
obviamente, y quedará la grabación, pero me interesa como redondear esta cosa, que nos quedarán unas 10 o 15 imágenes más. Entonces, en esa misma línea de conexiones, por ejemplo, Ignacio también hace este trabajo que se llama High Rise, que son los nuevos edificios que han aparecido en Calama, como ya en escala vertical, que de alguna manera van como acumulando también a todos los trabajadores, a esta nueva especie de clase media emergente que son los trabajadores de la industria del cobre, y como de alguna forma esto también está transformando una ciudad que, bueno, como ustedes saben, Calama también como ciudad no es más que una contraparte urbanizada de lo que es la industria de la minería. Entonces lo que les quiero decir es que como que estos artistas se arman o se construyen una serie como de proyectos o de pequeños proyectos que están como todos vinculados a partir de un tema que tiene que ver en general con la transformación del paisaje a distintas escalas, de distintas maneras, por ejemplo, a partir de la industria del cobre. O este trabajo también, que es entonces en un museo en Inglaterra, que era la casa hace 100 años del dueño de las mineras o del dueño de parte de las mineras que trabajaban en Chile. Ignacio se dedica a fotografiar pequeños objetos que contienen cobre, un poco recordando que toda esta riqueza material en la casa de alguna forma provino de esa explotación que se había hecho a 12.000, 15.000, no sé cuántos miles de kilómetros de este lugar. Aquí hay otro fotógrafo o autor o artista, como lo quieran llamar, o investigador, que trabaja como en la misma línea, y en este caso él ha trabajado en la industria del salitre. Xavier Rivas es español, pero es profesor de antropología en Inglaterra, y su serie completa se llama Nitrato. Fue una exposición de varias piezas que ha sido muy exitosa, y este trabajo se llama Desert Trails, que quiere decir como huellas o marcas en el desierto. Es un conjunto de imágenes, todas más o menos iguales, todas con el mismo punto de vista, pero que enfocan lo que hoy son las marcas, las ruinas o los residuos de las grandes salitreras que emergieron en Chile entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces él simplemente toma puntos de vista asociados, bueno, no tienen por qué saberlo, pero hay un famoso álbum de las salitreras, que fue un libro fotográfico que se hizo a finales del siglo XIX, o sea, el año 1860 creo, que tenía las fotos de las grandes salitreras chilenas que estaban en el norte, a formato muy grande, y tenía unas fotos muy características. Entonces, este trabajo de Xavier Rivas es tratando de reconstruir los mismos puntos de vista de esas fotos, pero en la condición actual. Entonces lo que nos quedan son vestigios, ruinas, huellas de esas existencias que hoy se volvieron obsoletas y obviamente hoy desaparecieron. Y bueno, no voy a profundizar más en el trabajo de él, pero él despliega toda una, si se quiere, toda una investigación sobre el nitrato, el salitre, con problemas sociales, con la masacre de la iglesia, de la escuela Santa María de Iquique, con el nitrato como componente de los explosivos. Entonces, como de alguna forma el nitrato ha producido explosiones en distintos lugares del mundo. O sea, como que despliega toda una serie de pequeños proyectos alrededor de ese tema. En otra línea, el trabajo de Carlos Abello, que me parece muy interesante, fotografía aérea, de las condiciones liminales entre el urbanismo especulativo y el afuera, o el límite de la ciudad, en este caso en Concepción. Es un trabajo amplio, yo solamente traje esta imagen, pero aquí hay algo interesante con el punto de vista, o sea, él no sé, y no sé con quién hablamos antes exactamente del punto de vista de la imagen, o sea, qué se pone en el centro, qué se pone afuera. Él obviamente se lo coloca en el límite, pero el límite no ocupa el centro. Hay como un desplazamiento que hace como que este territorio parece, o sea, este territorio se va a comer esto, pero aquí pareciera que es este territorio el que se va como a devorar lo otro, o sea, que hay una lucha allí como por esta línea, ¿no? Y también aparece como este vacío en el centro. Me parece de esa serie una de las imágenes más interesantes. Rosario Montero con este trabajo que se llama Ciudad Ideal, que es un trabajo que ya hizo a lo largo de todo Chile, de norte a sur, de fotografía, bueno, con un punto de vista muy objetivo, muy frontal, muy digamos, trabajado el mejor estilo de la nueva objetividad alemana, de vivienda económica, no necesariamente vivienda social, pero vivienda económica o vivienda como de urbanismo competitivo en distintos lugares, tomando distintas casas con el mismo punto de vista. Y uno ve, bueno,
cuáles son las persistencias y las variaciones, y cómo de alguna forma este es un modelo que se repite infinitamente, o sea, porque uno puede encontrar pequeñas diferencias acá, pero resulta que cuando uno ve así, tampoco hay tantas diferencias, ¿no? En el fondo, es un modelo que ha servido para urbanizar a todo lo largo del país. Y bueno, cuando se presenta así, se presenta de una manera como bien despiadada, si se quisiera. Rosario Montero también es miembro de un colectivo que se llama Agencia de Borde. Yo ahora vine porque me hacen los pies, porque el doctor dijo también que estaba de eso era, o no eso, porque yo antes... Ella es miembro de un colectivo que se llama Agencia de Borde, junto con Paula Sales y Sebastián Maldonado, y tiene ese trabajo porque en estos sistemas como de productivos, de productividad, quizás podemos hablar que obviamente la minería, la urbanización, la industria forestal son maneras de producción, pero la producción también es el control territorial, el control militar, el control de la seguridad del Estado, el control, o sea, las luchas por el control entre un grupo social y otro. Entonces, en ese sentido, ellos hicieron un trabajo sobre los territorios minados, o sea, sobre los territorios minados al norte de Chile, en la frontera, como ustedes saben, con Bolivia y con Perú. Y un poco como el sinsabor, el miedo, la inseguridad que produce el habitar, o sea, el transitar estos lugares, ¿no? El trabajo es mucho más complejo que esto, yo traigo solamente como la parte fotográfica, pero ellos un poco tratan de dar como a través de esta imagen silenciosa, si se quiere, acompañada con otras imágenes más explícitas, de hablar como del peligro que ese suelo de alguna forma representa. Y yo creo que las plantitas estas, si uno las ve como con otra mirada, parecen como pequeñas explosiones que están sucediendo en ese suelo, ¿no? Si no se imagina como una cosa más a la distancia. En esa misma tónica, Catalina González tiene trabajo Pampa Negra, también al norte, hacia la costa, no me acuerdo exactamente hacia dónde en este momento, en un territorio que son bueno, el desierto de nuevo, donde hay tanta asociación entre desaparecidos, derechos humanos, un lugar infinito que ha dado lugar para todo. Y entonces resulta que si nos preguntamos qué son estas marcas, que ella fotografía como obsesivamente, son marcas, son los blancos de las pruebas de artillería y de las pruebas de la aviación militar que los marcan en el sitio a gran escala para entonces apuntar y disparar a esos lugares, ¿no? O sea, como que de alguna forma es un territorio que está siendo permanentemente bombardeado, transformado por estas prácticas, y ella un poco deja registro de eso, pero de una forma se quiere también como silenciosa, o sea, no hay una condición explícita, ¿no? En el caso de ella no hay explicación, uno ve la imagen y un poco se encuentra con estas marcas circulares, con estos números, y uno no entiende mucho qué son. Sebastián Mejía trabaja más a la escala urbana, y él tiene una serie que se llama Panoramas y otra que se llama Expediciones sobre palmeras urbanas, no podría llamarlo de esa forma, y tiene que ver evidentemente con la artificialización del paisaje, podríamos decir. O sea, donde obviamente la palmera es una planta que es muy útil porque es muy resistente, trasladable y muy apreciada supuestamente estéticamente. Entonces resulta que con colocar 3 o 4 palmeras en cualquier lugar, se supone que hay un paisaje que ya ha sido resuelto, ¿no? Entonces él pone como palmeras en situaciones como de incomodidad, podríamos llamarlo, en situaciones como de dificultad, por dónde están, por cómo contrastan, cómo de alguna forma coexisten con otros elementos. Hay como una especie como de registro del fuera de lugar en que están ubicadas algunas veces estas plantas. Aquí estamos entrando en otro territorio que no vamos a hablar hoy, o sea, quiere decir con este tipo de obras donde la obra no sé si es topográfica o es enunciativa, pero en todo caso la obra es más un concepto y no, o sea, o también se acompaña con mucha fuerza de un concepto y no tanto con la forma. O sea, como que hay un tercer elemento que entra que tiene mucho que ver con lo que ha pasado también en el arte de los años 70, el arte conceptual, todo esto. En este caso, Sachio Nishimura, y les prometo que ya vamos a terminar, los que se quedaron, con estas series como de gigantescos mosaicos fotográficos que
que ya hace con tomas de un mismo lugar, generalmente lugares industriales o de infraestructura. En este caso se llama fuera de escala, y en realidad no son un solo lugar, esto es la mezcla de una localización en Ventanas, una localización en la Ruta Norte, la Ruta 5 Norte. Entonces en el fondo ya hace paisajes, si se quiere, artificiales o inexistentes, que es una cosa muy paisajística también, a través de la composición de dos lugares distintos, que además la fragmentación de esa idea así como de algo que es así como ilegible o excesivamente grande o extenso. Y bueno, tiene una mirada como más cercana a una de las partes, en que son como pequeñas copias fotográficas, como en un tamaño carta, que ya va como haciendo, y que va haciendo a partir de muchas tomas, un trabajo o sea, bien riguroso. Bueno, Sachiyo Nishimura es de familia japonesa, pero se educó en Chile y ahora vive en el Reino Unido. Aquí hay otro trabajo de ella, que se llama Landscape Fiction, y que es un poco lo mismo, pero hecho con líneas de alta tensión que cruzan el paisaje, que de alguna forma ella la fragmenta y la convierte en este paisaje que se hace como infinito, ¿no? Pero parece como reproducible al máximo. Álvaro Rojas Sastres, en este trabajo o sea, está sin fecha, pero es como de mediados de esta década, él fotografía carreteras, o sea, carreteras no, específicamente la Ruta 5, hacia el norte, hacia el sur, en distintos lugares donde hay pasarelas, la fotografía de noche, y como ustedes saben, las autopistas en Chile extraurbanas solamente están iluminadas en los lugares donde hay pasos peatonales o enlaces. Entonces aprovecha esa condición para utilizar el puente o la pasarela como un elemento, vamos a llamarlo fotográfico, como que desarma totalmente la idea de carretera y se concentra en este elemento de su iluminación nocturna. Y otro ejemplo. O este otro donde, como había un foco solo de un lado, pues salió la mitad. También la idea es que veamos la variedad de aproximaciones. Hay aproximaciones obviamente más activistas, más políticas, hay aproximaciones más formales, hay aproximaciones más documentales, o sea, como que veamos que es un tema, o sea, siendo el tema del paisaje, que ya dijimos al principio que había un componente cultural fuerte, vemos que aquí se abre, y me gusta que los casos sean además en Chile, porque vemos como la complejidad, o sea, la cantidad de ramificaciones que cuentan este tema. Y para terminar este trabajo, Nicolás Sáez, la serie se llama Mapa, marca en el paisaje, y es un trabajo fotográfico en la región de Biobío, desde la cordillera hasta la costa, donde él busca lugares que están de alguna forma, que han sido transformados, que han sido en muchos casos devastados por operaciones, digamos, por operaciones industriales, forestales, de construcción, etcétera. En otros casos no. Pero en todo caso, él fotografía esto, que en realidad no lo fotografía, estos son modelos tridimensionales renderizados que él coloca en el sitio, y que son como la construcción ficticia de un logo que se combina de distintos logos de distintas empresas que trabajan en la zona. Entonces él hace como esta especie como de marcas, como si estas empresas hubieran llegado, hubieran puesto como su estaca, hubieran dicho, este territorio es mío, como dando cuenta de que también de alguna manera son los responsables de esta devastación, ¿no? Y lo interesante aquí es la construcción de una imagen que es híbrida, que contiene un paisaje que es real, pero también contiene un elemento que es irreal, que en realidad no existe, y es una serie que da cuenta de distintos, digamos, de distintos lugares en el corte transversal del territorio. Aquí, por ejemplo, bueno, ustedes ven, ¿no? O sea, todo el óxido, toda la corrosión, en realidad es un elemento que no existe. Él lo coloca allí digitalmente. Esto es, por ejemplo, una plantación de pinos jóvenes, y el logo que combina distintas empresas forestales. Entonces él, cuando despliega este trabajo, también despliega los planos. Él es arquitecto, es profesor en la Universidad del Biobío, despliega los planos del diseño de estos elementos, despliega unas maquetas también que se hicieron de ellos, unas maquetas físicas, y un poco como que da esa, como, pues, le da como
connotación al proyecto, donde uno no entiende si estos elementos son ciertos o son falsos, porque han sido proyectados, han sido modelados y han sido implantados en el paisaje, pero en el fondo son una construcción más conceptual también para dar cuenta de cómo la industria privada degrada o va como transformando de mala manera esto. Bueno, y eso sería por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ya. Bueno, entonces, bueno, ya nos vemos entonces, como les dije, el 30 fue que quedamos. No me acuerdo. Sí, el viernes 30 sería la última clase. Entonces, obviamente, en entremedio, estoy a la orden. Si tienen alguna duda con el trabajo, lo pueden tratar de aprovechar estos tiempos libres y avanzarlo. Y eso, por ahí está el gato de Constanza, que parece que tiene hambre. Bueno, eso, chiquillos. No sé si no hay más preguntas o comentarios. Nos vemos en 2 semanas más, 3 semanas, no sé, 3 semanas más. Eso. Gracias. Chao. Gracias, Martín. Chao, cuídense. Cuídense, Que estén bien. Que estén bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Buen fin de semana.